Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito, porque hoy tenemos un tema jugoso, un tema que a todos nos encanta del mundo de las celebridades, el drama y por supuesto Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así es. Hoy vamos a hablar de esa famosa broma que Kerem Bürsin le hizo a Hande Erçel en el restaurante OMG. ¿Se acuerdan? Seguramente sí, pero si no, no se preocupen, que para eso estoy yo, para refrescarles la memoria y darles todos los detalles. Y para los que sí se acuerdan, prepárense porque vamos a analizarlo a fondo, vamos a debatir, y vamos a ver qué podemos sacar en limpio de todo este asunto. Antes de empezar, quiero agradecerles por estar aquí. Cada vez somos más y eso me llena de alegría. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y como siempre, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al día con lo último del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas, sus romances, sus peleas y por supuesto, sus momentos más divertidos y polémicos. Así que suscríbanse ahora mismo. Ok, vamos al grano. Como les decía, hoy vamos a desmenuzar esa broma que Kerem Bürsin le hizo a Hande Erçel en el restaurante OMG. Para los que no estén muy metidos en el tema, hagamos un pequeño resumen. Kerem y Hande, para los que no los conozcan, eran la pareja de moda en Turquía y en medio mundo, gracias a la serie Love is in the Air. Su química en la pantalla era innegable y rápidamente se convirtió en una relación real fuera de las cámaras. Durante su relación, obviamente, fueron el centro de atención, y cada movimiento, cada foto, cada palabra, era analizada con lupa por fans y medios por igual. Y fue en este contexto, en pleno auge de su relación, que ocurrió el incidente en el restaurante OMG. La serie Love is in the Air había catapultado a la fama a ambos actores. La historia de amor de Eda y Serkan, sus personajes en la serie, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, y la conexión que se veía en pantalla, el romanticismo, la complicidad y la pasión, se trasladó a la vida real, convirtiendo a Kerem y Hande en la pareja más envidiada y admirada del momento. Los fans se desvivían por ellos y cualquier información, por mínima que fuera, sobre su relación, generaba un revuelo mediático. Las redes sociales ardían con comentarios, teorías y análisis sobre cada publicación, cada foto, cada aparición pública. La presión era constante y la mirada del público implacable. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente sobre la famosa broma en el restaurante OMG? Lamentablemente no tenemos una grabación directa del momento. La magia de Internet es que guarda casi todo, pero en este caso, parece que el momento no fue capturado en vídeo, ni mucho menos en fotografía que haya trascendido masivamente. Por lo que debemos basarnos en testimonios, rumores y en la información que se filtró en su momento a través de medios de comunicación y redes sociales. La información disponible es fragmentada y, como suele suceder, está teñida de la subjetividad de quienes la transmiten. Según las fuentes, la broma consistió en, bueno, vamos a decirlo suavemente, una pequeña travesura. Los detalles exactos varían según la fuente, pero lo que sí es cierto es que la situación generó cierto revuelo y muchas especulaciones. Algunos medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, sugirieron que Kerem, en un momento dado, había organizado una especie de complot con algunos comensales del restaurante. La idea era, supuestamente, sorprender a Hande con una situación inesperada y, por supuesto, graciosa. Sin embargo, la ejecución de la broma, según estas fuentes, no habría sido del todo acertada. La reacción de Hande, al parecer, no fue la esperada, y la situación se tornó incómoda. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque es donde empezamos a analizar y a sacar nuestras propias conclusiones. ¿Fue realmente una broma inofensiva? ¿O hubo algo más detrás? ¿Cómo se tomó Hande la situación? ¿Fue un simple malentendido o hubo algo más de fondo? ¿Qué motivó a Kerem a hacer esa broma? ¿Buscaba simplemente un momento de diversión, o había otras intenciones, tal vez una necesidad de demostrar su dominio o de probar los límites de la relación? Es importante recordar que cada uno interpreta las situaciones a su manera, y lo que para una persona puede ser gracioso, para otra puede ser ofensivo o incómodo. En el caso de Kerem y Hande, la presión mediática y la constante atención del público probablemente influyeron en cómo se vivió ese momento.
La pareja vivía bajo el escrutinio constante de los medios y de sus fans, y cualquier gesto, por mínimo que fuera, podía ser malinterpretado o exagerado. La privacidad era un lujo que no podían permitirse y cualquier pequeño incidente podía convertirse en un tema de debate nacional o incluso internacional. También debemos considerar la dinámica de la relación. ¿Cómo era su relación en ese momento? ¿Eran una pareja consolidada, con mucha confianza y complicidad, o estaban en una fase más inicial, donde aún se estaban conociendo y estableciendo los límites? La confianza y la complicidad son fundamentales en cualquier relación, y una broma que puede ser aceptada y celebrada en un contexto de confianza, puede ser interpretada de manera negativa en un contexto de incertidumbre o inmadurez. En el caso de Kerem y Hande, que eran dos personas con personalidades muy diferentes, la comunicación y la comprensión mutua eran esenciales para que la relación funcionara. La personalidad de ambos actores también es un factor importante a considerar. Kerem Bürsin, conocido por su sentido del humor y su espíritu aventurero, podría haber subestimado la reacción de Hande. Hande Erçel, por su parte, siempre ha sido percibida como una persona más reservada y sensible, por lo que es posible que no haya entendido la broma en el mismo sentido que Kerem. La diferencia en sus personalidades pudo haber influido en la forma en que se interpretó la situación. Lo cierto es que después de este incidente, empezaron a surgir los rumores sobre una posible crisis en la pareja. Algunos medios especularon con que la broma fue la gota que colmó el vaso, y que a partir de ese momento, la relación comenzó a deteriorarse. ¿Será cierto? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí podemos decir es que la situación en el restaurante OMG generó un antes y un después en la relación de Kerem y Hande. La vida de las celebridades es un torbellino de emociones, presiones y expectativas. La fama, el éxito y el reconocimiento público son recompensas deseadas, pero también conllevan una serie de desafíos y dificultades. La exposición mediática constante, la opinión pública, las críticas y los rumores, pueden afectar a la salud mental y emocional de las personas, y pueden poner a prueba cualquier relación, por fuerte que sea. En el caso de Kerem y Hande, la presión de ser la pareja de moda, de representar la perfección y la felicidad, pudo haber sido abrumadora. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, de complacer a los fans y a los medios, pudo haberles impedido ser ellos mismos y de expresar sus verdaderos sentimientos. La situación en el restaurante OMG, aunque aparentemente insignificante, pudo haber sido el reflejo de una tensión subyacente en la relación, un momento de frustración o de desacuerdo que finalmente salió a la luz. La fama, por lo tanto, puede ser un arma de doble filo. Por un lado ofrece oportunidades, reconocimiento y éxito. Por otro lado exige un precio muy alto, la pérdida de la privacidad, la exposición constante y la presión de mantener una imagen perfecta. Las relaciones de las celebridades en particular, están sujetas a una atención constante y a un escrutinio implacable, y cualquier error, por pequeño que sea, puede ser amplificado y utilizado en contra de la pareja. Después de este incidente la pareja continuó, pero la situación ya no era la misma. Las especulaciones sobre su futuro eran constantes. Aunque trataron de mantener las apariencias y seguir adelante, los rumores de ruptura eran cada vez más fuertes. La distancia física entre ellos se hizo evidente, y cada vez era menos frecuente verlos juntos en público. Finalmente, tiempo después, la noticia de su separación se confirmó, dejando a sus fans con el corazón roto. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y que el éxito o el fracaso de una relación depende de muchos factores, incluyendo la comunicación, el respeto, la confianza, la compatibilidad y la capacidad de superar las dificultades. La presión mediática, la opinión pública y la exposición constante pueden ser factores adicionales que influyen en el resultado de una relación, especialmente en el caso de las celebridades. Y es que aunque la relación entre ellos era muy bonita, las presiones del mundo del espectáculo pueden ser muy fuertes. La fama, la exposición mediática, la opinión pública, todo eso puede afectar a una pareja. Las expectativas de los fans, las críticas de los medios, los rumores y las especulaciones, pueden erosionar la confianza, generar conflictos y, finalmente, llevar a la ruptura. La falta de privacidad, la imposibilidad de tener momentos íntimos y de ser uno mismo sin ser juzgado, puede ser un gran desafío para cualquier pareja, especialmente para las parejas famosas. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? En primer lugar, que las bromas, por más inofensivas que parezcan, pueden tener consecuencias inesperadas, especialmente cuando se trata de figuras públicas.
La espontaneidad y la falta de reflexión pueden ser perjudiciales en ciertos contextos, y es importante tener en cuenta la sensibilidad de las personas y el impacto que nuestras acciones pueden tener en ellas. Segundo, que las relaciones, como cualquier otra cosa en la vida, son complicadas, y que factores externos pueden influir en su desarrollo. La presión mediática, la opinión pública, las expectativas de los demás, pueden afectar a la dinámica de una relación y generar conflictos y malentendidos. Es importante aprender a proteger la intimidad y a priorizar la comunicación y la comprensión mutua. Y tercero, que la privacidad, la intimidad, es algo muy preciado, y que la sobreexposición puede pasar factura. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, de complacer a los fans y a los medios, puede ser agotador y puede impedir que las personas sean auténticas y felices. Es importante encontrar un equilibrio entre la vida pública y la vida privada, y aprender a proteger la intimidad y la individualidad. En el caso específico de Kerem y Ande, la broma en el restaurante OMG fue un episodio que, aunque pequeño en apariencia, tuvo un impacto significativo en su relación. Fue un momento que puso de manifiesto la fragilidad de su relación ante la presión mediática y la falta de privacidad. Fue un momento que generó rumores y especulaciones, y que contribuyó al deterioro de la relación. Un momento que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la comprensión en cualquier relación, ya sea pública o privada. Una broma puede ser una expresión de afecto y de buen humor, pero también puede ser una señal de falta de respeto, de insensibilidad o de inmadurez. La comunicación es fundamental para entender las necesidades y los sentimientos de la otra persona, y para evitar malentendidos y conflictos. El respeto es esencial para valorar la individualidad y la autonomía de cada persona, y para construir una relación basada en la confianza y en el cariño. La comprensión es necesaria para empatizar con la otra persona, para entender sus puntos de vista y para perdonar sus errores. En definitiva, la broma en el restaurante OMG fue un episodio que nos enseña mucho sobre las relaciones, sobre la fama y sobre la importancia de la autenticidad y la privacidad. Un episodio que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre cómo nos relacionamos con los demás. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo, que les haya parecido interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que la broma fue inofensiva o que hubo algo más? ¿Cómo creen que influyó en la relación de Kerem y Ande? ¿Creen que la presión mediática fue determinante en la ruptura? ¿O tal vez eran incompatibles desde el principio? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios, así que no duden en dejar su huella. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, y siempre estamos listos para debatir, analizar y por supuesto para reírnos un poco de todo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.